Egunon, Jaun Andreak, eta ongi etorri, Beazek Bizkaiko enpresekin antolatu duen 7. bilera honetara. 7. aldiz, elkartzen gara, elkarlan giroan, enpresen lehiakortasunerako garrantzitsuak deritzogun gaien inguruan hitz egiteko. Hona hemen labur-labur gaurko ekitaldiaren egitaragua. Lehenengo eta behin, Unai Rementeria jaunak, Bizkaiko aldun nagusiak, hitz egingo digu aldunditik enpresa eta ekintzailentzako martxan dauden ekimenen berri. Posteriormente entregaremos los premios On Bizkaia a las empresas seleccionadas por su contribución a la generación de actividad económica y empleo en nuestro territorio en el año 2017. Gure enpresetan berrikuntza irekiaren gaia jorratuko dugu. Horretarako aditu bat izango dugu gaur gure artean eta mahai inguru labur bat ere egingo dugu zenbait enpresarekin batera, euren esperientziak zenolako onura ekarri dituzten jakiteko. Eta jarraian hemen elkartu garen guztion iritzia ezagutzeko galdera erantzunetarako ere tarte bat irekiko dugu. Izan ere oso garrantzitsua da aurrera egiteko guretzat eta parte hartzeko jadanik jaitsita izango duzuen APP baten laguntza izango duzuen. Wikiops izeneko APA da, Bizkaiko startupa da gainera eta oraindik jaitsi ez duzuen ontzat, jakin ezazue mahai gainean daukazuela informazio guztia jaitsi ahal izateko. Galdera erantzunetarako tarte hori nahita ezkoa da guretzat duerarik gabe zuen iritzia aurrera egiteko funtseskoa baita. Y para terminar, el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, nos va a resumir las herramientas con las que cuenta la Diputación, las principales herramientas para apoyar a las empresas de Vizcaya en los retos de mejora de competitividad y crecimiento. O sea que tenemos 2 horas intensas por delante, como veis, para compartir conocimiento, reconocer vuestro buen trabajo e identificar algunas claves conjuntamente para seguir avanzando en el reto de fortalecer la competitividad del tejido empresarial de nuestro territorio. Asteragoaz, Unai Rementeria jauna, eskerrik asko gure artean izateagatik, zurea da hitza. Beno, egunon guztioi eta eskerrik asko bertora etortzeagaitik. Egia da, hemendik ikusten dodana benetan esanguratsua dela. Inbeste pertsona, inbeste jende, gure tartean guztiok bat eginda. Beraz, mila esker, benetan. Eta bai, guztiok bat esaten dut. Hori da, benetan importanteena. Niretzat ekimen hau oso garrantzitsua da. Benetan esaten dutzuet bihotzez oso garrantzitsua dela. Niretzako Bizkaiko ikusiko bageunke Bizkaia itsasontzi bat bezala, zuok zarete sala de máquinas delako hori. Bizkaiko sala de máquinas delakoa. Guztiok gainera, txiki edo ertaina gara, tano gara pyme bat. Eta pyme bat bezain edan, gara esaten dut, zeren esan bezala guztiok osatzen dugu Bizkaia hau. Ekipo bat osatzen dugu, ekipo bat gara, eta proiektu asko partekatzen dugu. Bai, zuok, pymeak, enpresa txiki eta ertainak, eta guk, aldundiak. Eta dudari barik, aman komunean daukagun proiekturik esanguratzuena lurraldea da. Bizkaia da, gure lurraldea. Dejadme que resuma en 3 palabras lo que decíamos hace un año, remontándonos hace un año. Hablábamos de la necesidad de reposicionar Vizcaya, de hacerla más atractiva, más competitiva con respecto a otros territorios del mundo y de hacerla entre todos, de entre todas y todos, en trabajo en equipo, Diputación y pymes y Diputación. Y os lo dije también, antes de pedir nada a nadie, tenemos que empezar nosotros primero, la Diputación, la Administración primero. Bueno, pues un año más tarde, toca hacer ese balance. Y con toda la humildad del mundo, creo que hemos cumplido con lo que dijimos. La Diputación de Vizcaya ha hecho sus deberes y me gustaría comentarlo. Nos comprometimos con una Vizcaya más atractiva y más competitiva. Y sinceramente, creo que en estos momentos tenemos al territorio, tenemos Vizcaya, que es más atractiva y es más competitiva. Ahora sí puedo decirlo, ahora sí jugamos con las mismas cartas que otros, con las mismas cartas. Orain bai, esan bezala, fiskalitate eremuan, batipat,
Hartutako neurriekin, danok karta bardinekin jolasten dugu. Eta hori oso importantea da, oso importantetzat iristen dut. Me refiero, por tanto, a las modificaciones fiscales que hemos acordado. Unas modificaciones que aprobamos nosotros el pasado martes en el Consejo de Gobierno de la Diputación y que van a ser aprobadas en breve en las Juntas Generales de Vizcaya, en el Parlamento de Vizcaya. Y aquí me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros. Pero antes de nada, permitirme, porque creo que es de recibo, agradecer a todo el equipo de la Diputación por haber hecho todo ese trabajo. Beraz, hemendik diotsuet eta bihotzez ere Aldundiko equipo guztiari eskerrik asko. Un equipo que está a vuestro servicio, no lo olvidéis. Decía que quiero compartir con vosotras y vosotros las principales modificaciones fiscales. Quizás la más comentada, obviamente, es la reducción del tipo del impuesto de sociedades, que para las pymes pasa del 24% que existe al 20% en el año 2019, y que aplicando el forfait de gastos del 10% podría situarse en un tipo efectivo por debajo del 18%. Por debajo del 18%. Creo que es un tipo que mejora, sin duda, vuestra y nuestra competitividad. Y es un tipo que nos hace más atractivos, también para atraer esa inversión desde fuera. Quizás el tipo sea lo más visible, que es así, pero hay más cosas. Hay más cosas que me gustaría compartir. A diferencia de las medianas y grandes empresas, que tendrán la obligación de hacer un pago fraccionado del 5% de la base imponible del año anterior, las pymes quedáis totalmente excluidas de esa obligación. La nueva fiscalidad también quiere ayudar a emprender. Nos parece muy importante el emprendimiento, ayudar a crear nuevas empresas. Por eso vamos a reducir el IRPF de las personas físicas que participen en las empresas de reciente creación y también en las empresas que sean innovadoras, siempre que se invierta en pymes, pequeña y mediana empresa también. Me refiero a una deducción de cuota por las adquisiciones de acciones o participaciones en pymes, deducción del 10% o del 20% con límites de base de 100.000 o 150.000 euros y el 15% de la base liquidable. Y también la exención de las ganancias patrimoniales producidas por la venta de esas acciones o esas participaciones. Hablamos de una exención total en esas ganancias patrimoniales si se producen entre el año sexto y el año décimo, y del 50% si se venden entre el año undécimo y el decimoquinto. Y también habrá exención en el impuesto de patrimonio de estas participaciones durante los primeros 15 años de tenencia. Bueno, no os escondo. Además de velar por la competitividad, también tenemos que velar por mantener el sistema. Y me refiero con eso en mantener también la recaudación, para que el sistema no sufra. Por eso hay algunos aspectos de la nueva fiscalidad que son más severos que antes, porque hay que decirlo todo, lo bueno y lo no tan bueno también, a la cara. Por ejemplo, la limitación de la compensación de bases negativas hasta un máximo del 70%. Antes era el 100, ahora es el 70%. Pero por contra, ampliamos el plazo para compensar hasta 30 años. Ampliamos ese plazo. O como la reducción del 20 al 10% de la aplicación automática de gastos sin justificación, el conocido como forfait. Pero vamos a seguir con las medidas positivas. En este paquete de medidas fiscales también entran los fondos que comentábamos aquí hace un año. Mención especial para el Fondo de Innovación, que quiere ayudaros a innovar, que quiere haceros más competitivos si puede. Una herramienta con muchísimo potencial. Consideramos que es así. Y pongo un ejemplo. Imaginad que 16.000 ahorradores privados decidieran aportar 2.000 euros cada uno de ellos a ese fondo. Ahorradores que desgravarían el 15% de esa aportación en su IRPF. En esos 2 años tendríamos 40 millones de euros a vuestra disposición. 40 millones de euros para la exclusiva innovación de nuestras pymes, mejorando así las condiciones, todas las condiciones posibles. Y convertiríamos de esa manera a 16.000 familias en inversores por Vizcaya, en inversores y aliados de vuestras empresas. Esto lo mismo se aplica también para las grandes
grandes patrimonios para los family office. Bueno, hemos trabajado duro. Lo cierto es que por eso agradecía también al equipo foral. Hemos trabajado duro para una fiscalidad mejor. Creíamos en eso. Por eso me parece importante también que la conozcáis y, lógicamente, que la uséis. Y también me parece importante que lo conozcan, que la gente conozca esta nueva fiscalidad fuera de aquí. Como a cualquier otra empresa, a la Diputación también le toca hacer de comercial y también le toca ir allí donde tenga que ir a explicarlo. Y os adelanto que vamos nuevamente a coger la maleta. Vamos a hacer de comerciales, con una primera parada en Madrid. Horrela da bai. Herrialdeek gure artean konpetitzen dugula sarritan esaten dut. Eta horrela da. Eta hartutako neurriak gure lehiakortasuna hobetzen dabe eta azalarazi egin behar dugu. Une oro, toki guztietan. Eta lehena Madriden egingo dugu. Datorren asteko otsaiak 15. El próximo 15 de febrero vamos a organizar un encuentro con cerca de 40 empresas y fondos de inversión para explicarles de primera mano las medidas tributarias que vamos a implantar, para explicarles nuestros proyectos, para contarles la Vizcaya que queremos y la Vizcaya que viene. Insisto, ahora sí estamos jugando con las mismas cartas. Y eso me parece clave, esencial. Jugamos en la Liga Europea. La nueva fiscalidad nos carga de argumentos para intentar atraer y para ser más competitivos, para generar más recursos y para compartir, lógicamente, porque en eso consiste la fiscalidad, compartir esos recursos para las personas que más lo necesitan en nuestro territorio y en Euskadi. Aquí se trata que ganemos todas y todos, que gane Vizcaya. Insisto, por tanto, que somos un equipo. Somos un equipo. Un equipo que cada uno tiene su rol, cada uno hace su parte de trabajo y todos los miembros de ese equipo somos imprescindibles. Sois imprescindibles y valiosos. La Diputación ha cumplido su parte y desde esa legitimidad quiero pediros que echéis también una mano al territorio, a Vizcaya. Y lo hago reconociendo y valorando muchísimo el trabajo que hacéis. Sois imprescindibles para este territorio, imprescindibles, porque Vizcaya es una pyme, somos pyme. Pero quiero pediros un esfuerzo más a los empresarios y empresarias. Valoro muchísimo la actividad y el empleo que generáis. Y poco a poco vamos ganando la batalla al desempleo, esa gran batalla que tenemos. Pero si queremos progresar como sociedad, tenemos que dar un paso más allá, un paso más. Todos tenemos que comprometernos con un empleo más estable y de más calidad, especialmente quienes son dueños de las empresas. Necesitamos más certidumbre respecto al futuro y tenemos que empezar por dar certidumbre a las personas, por dar más certidumbre a las trabajadoras, trabajadores y sus proyectos de vida. Eso no es más gasto, en ningún caso. Eso es inversión, inversión empresarial e inversión social. Inversión para un futuro más estable y mejor para todas y para todos en el territorio. En eso, nosotros, con aquello de que no pedimos a nadie si primero no lo hacemos, también hemos dado un paso adelante en esta Diputación. Me refiero a las cláusulas de contratación pública de esta Diputación, una contratación que valora los esfuerzos en estabilidad laboral, en igualdad de género, en mejora de medio ambiente y más cosas. La Administración, sabéis, debe ayudar a quien ayuda a las personas, a la sociedad. Y con estas cláusulas queremos ayudar a las empresas que se comprometen con ese trabajo estable y de calidad. Egia da, Bizkaia momentu on batean dagoela. Egia da. Eta hobeagoa ere edukiko dugu hurrengo sasoietan. Eta orain, momentu honetan, iranagaz ikasiaz bat gerokoa prestatu behar dugu. Eta guztion artean egin behar dugu. Guztiok bat, lehen esan dodan bezala, tanok bategina. Bizkaiko enpresen eta ongizatearen ohiko laguntzaileak berreskuratu behar dugu. Eta bereziki gauza bi, kontzeptu bi, alde batetik egonkortasuna eta beste aldetik ziurtasuna. Eta guztiok aurrean dagoenaren zapatetan jarri behar da,
aurrean dagoen zapatetan jartzearen esfortzu eginez, ulertzeko ahalegina egin eta gauza imposibleak eskatu barik. Ejerzizio hori egiteko eskatzen dautzuet. También me gustaría que los sindicatos formaran parte de este equipo. También me gustaría, yo respeto su trabajo, creo que es una labor que también es imprescindible. Y les pido también ese necesario acercamiento, ese necesario ejercicio de ponerse en los zapatos del que tienes enfrente y de buscar acuerdos posibles, acuerdos que sean realistas y de avanzar todos juntos. Yo lo veo así, creo que es el único camino que tenemos, el de trabajar juntos en esta prosperidad de esta Vizcaya, de este territorio de Euskadi. Cada uno haciendo lo suyo, cada uno desde su rol, lógicamente, sin renunciar a nada. Creo que es la mejor manera de trabajar por una Vizcaya mejor para las próximas generaciones. Eskerrik asko guztioi, eta animo hemendik aurrera. Hobeto egon geinkez eta hobeto egoteko esperantza daukagu. Baina ez ahaztu gauza bat, guztiok eta aldundia zuon eskuetan gaude, zuon esanetara gaude. Mila esker. Eskerrik asko baita zuri ere, Aldun Nagusi jauna. Orain errekonozimenduen unea, iritsi da On Bizkaia sari banaketari ekingo diogu. Empezamos ya con la entrega de los premios On Bizkaia. Estos galardones reconocen los 5 mejores proyectos empresariales desarrollados en los 2 últimos años, así como la trayectoria de una spin-off y una startup que han sido creadas con el apoyo del Programa Foral de Ayuda a Creación de Empresas. Cada proyecto va a contar con un vídeo explicativo. A las representantes de cada empresa les haremos una pregunta. Entregarán los galardones el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, la directora general de BEAS, Ainara Basurco, y junto a ellos estarán también el vicepresidente de CEBEC, José Luis López Gil, y la presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, Carolina Pérez Toledo. Saridunak nortzuk diren jakitera goaz. Enpresen sorkuntza proiektu saria, el premio On Bizkaia al proyecto de creación de nuevas empresas, es para Lo Quiero Style. Aurrera bideoa. Premio On Bizkaia 2018, premio proyecto de creación de empresas. Siguiendo la estela de empresas norteamericanas y su concepto de compra por suscripción, Lo Quiero lanzó en febrero de 2016 en los mercados español y francés un modelo de negocio que combina asesoría con la venta online de moda femenina. Al introducir la clave del factor sorpresa junto a la propuesta personalizada de nuevas tendencias, consiguen que cada envío se convierta en un regalo y una experiencia para sus clientas. Su visión pionera les ha permitido escalar con mucha rapidez y multiplicar por 9 el volumen de negocio. El funcionamiento es muy sencillo. La clienta entra en loquiero.com y rellena un pequeño formulario con sus gustos y preferencias. Una persona del shopper de Lo Quiero seleccionará 5 prendas de manera personalizada que la clienta recibirá en unos pocos días en su casa. Solo pagará por lo que se quede y podrá devolver el resto fácilmente. A un lado de la red, mujeres de más de 25 años, sin tiempo para ir de compras, pero que quieren estar a la moda, sin necesidad de tener un nivel adquisitivo alto y eligiendo el presupuesto de gasto. Al otro lado, un equipo de primer nivel en áreas de marketing, moda, tecnología y data science que cuenta con una plantilla de más de 100 personas con las que van a abordar la siguiente fase de consolidación y apertura a nuevos mercados, como Reino Unido en los próximos meses. La selección de prendas que realizan las personas shopper de Lo Quiero está basada en el estudio de los rasgos físicos y naturales de nuestro cliente y en base a eso la intentamos sorprender con prendas de formas y colores que jamás ella sola elegiría. Y tiene el valor añadido de que la intentamos sorprender con marcas innovadoras. Lo Quiero cuenta con una oferta de firmas europeas que ha crecido desde las 20 iniciales a más de 100 en la actualidad, con las que han conseguido convertirse en referencia para sus suscriptoras. Recibe el premio en representación de Lo Quiero Style, Oyer Urrutia, director general de Lo Quiero.
Premio On Bizkaia al proyecto de creación de nuevas empresas. Zorionak Oyer. Zorionak mesedez. Bueno, ¿cuál es digamos, el elemento diferencial de Lo Quiero y cómo surge esta empresa? Bueno, lo primero agradecer a la Diputación y a Beaz. El premio está bien recibir reconocimiento de vez en cuando después de lo duro que está siendo todo esto. La empresa o la idea surgió pues, hace ya casi 3 años. Yo tenía claro que quería montar algo desde mucho más joven, pero después de formarme y adquirir experiencia profesional es cuando ya sentía que era el momento. Y estaba analizando modelos de negocio y, bueno, era realmente al final en un viaje en coche con mi pareja, volvíamos de Cabo de Gata, teníamos 10 horas de trayecto y empezamos a hablar un poco, ¿no? Me decía que sus amigas pues estaban teniendo hijos y que ya no tenían tiempo para ir de compras, que ir de compras se convertía pues con el carro, el niño, el probador, pues en una pesadilla. Y pensamos pues, lo cómodo que sería enviar una caja con prendas a su casa de vez en cuando, de manera totalmente flexible, que pudieran devolver lo que quisieran. Tal. Entonces ahí empecé a recordar que en la época en la que estuve estudiando en Estados Unidos estaba empezando una iniciativa parecida, la analicé, vi que iba genial y que en Europa no había nada. Entonces a partir de ahí pues, decidimos montarlo y hasta aquí. La diferenciación sobre todo es la personalización. Dicen que los únicos modelos que van a sobrevivir a gigantes como Amazon son los que aportan valor añadido a los clientes y en nuestro caso es la personalización. No hay 2 cajas iguales, cada caja está ajustada a las preferencias y necesidades de la clienta y es gracias a eso y al factor sorpresa también que esta experiencia de compra diferente pues está cuajando, las clientas repiten, se lo cuentan a sus amigas. Y bueno, y gracias a eso esperemos seguir creciendo pues tan fuerte como hasta ahora y seguir generando empleo para sacar adelante Bizkaia, como decía Unai, ¿no? Pues esperemos que sí. Vale. Eso sí que es sacar partido a un viaje largo, porque vista la trayectoria. Muchas gracias, Vale, Zorionak Berriro Oyer. bueno. Agur. Hurrengo saria, On Bizkaia Berrikuntza Proiektu saria, el premio On Bizkaia al proyecto de innovación es para Prosertec. Aurrera bideoa. On Bizkaia 2018 saria, Berrikuntza Proiektu saria. Enpresa bat 25 urtez erreferente denean bere sektorean, etengabe berrasmatzen dakielako da. Proserteken kasuan, bere helburu nagusietako bati berrikuntzari heldu diote hasieratik, Gallartako lantegi batean portuetarako kautxuzko babesak egiten zituztenetik. Ordutik, negozio lerro hori garatzera eta bi berri, oil and gas eta sarrera eta ontziratze pasabideak irekitzera bideratu dituzte irabaziak. Politika horri esker, bere lehiatzaileen aurretik kokatu eta itsas bidaietarako pasabide eredu berria merkaturatzen lehenak izan dira. Berez, gure proiektu gehienetan garapena eta berrikuntza ezinbestekoak dira. Oraingo honetan, olealbeolatua eta mailako katea erabili dira eragile gisa itsasontzietara igotzeko pasabideetan. Horrek ingurune makurnetara egokitzea ahalbidetzen du. Produktu hau, eguraldi baldintza latzenetan ontziaren eta portuaren arteko pertsonen garraioa bermatzen duena, Bilbo eta Tenerifeko portuetan ezarrita dago jada. Teknologia aurreratuko soluzio honi eta bere balio erantzi handiari esker, enpresak itsas bidaien turismoa jasotzen duten herrialdeetara, hala nola Arabiar Emirerrietara edo Katarrera zabalduko du bere merkatua, eta epe laburrean 20 milioiraino handituko du fakturazioa. Durante estos 26 años de historia de Prosertec, lo que estamos ofreciendo es un servicio integral a estos 3 tipos de clientes, los puertos comerciales, las consultoras y las ingenierías, tanto en América como en EMEA. Kalitate bikainarekin eta ekoizpen, kontrol eta IGGGB taldeen diseinu egokigarri eta eraginkorrekin, Proserteken sistema eta ekipoek kalitate eta segurtasun estandarrei eusten diete, bere lan guztiek bezala, hori guztia ezkerraldetik bertatik, beren jaioterritik. En representación de Prosertec recoge el premio, ya lo hemos visto, Ricardo Hernani, su director general. Acércate, por favor, Ricardo. Zorionak, si nos importa para la foto, adelantaros un poquito para que no os coma la luz de atrás. Esto es lo que nos han recomendado, es que ricasco.
Zorionak, Ricardo. Bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa la innovación en Prosertec y, en concreto, este proyecto qué os ha aportado? Lehenengoz, eskerrik asko diputazioari eta hemen zaudeten guztioi. Bueno, la innovación en Prosertec es una necesidad, supongo que como en todas las empresas, por lo tanto lo hemos introducido en la empresa como un valor, ¿no? Como puede ser el liderazgo, como puede ser el servicio al cliente o la resiliencia, ¿no? Como tal, uno de los aspectos que tenemos que tener todas aquellas personas que componemos la empresa, ¿no? Innovación, por lo tanto, en todas las áreas, ¿no? Desde los procesos industriales, la formación, la gestión, la venta, etcétera, etcétera. Si el año pasado cumplimos 25 años de historia, si echas la vista atrás, pues te das cuenta que tanto en personas, pues evidentemente las personas, muchas son nuevas y otras que están desde los inicios son personas con unas capacidades pues diferentes, que han tenido que reinventarse día a día, ¿no? Si miras en productos, no vendemos los mismos productos que vendíamos hace 2 décadas, vendemos productos nuevos, productos de mayor valor añadido, servicios nuevos, intangibles. Y si miras en mercados, pues una empresa que se inició vendiendo en el Estado, hoy en día vende 2/3 partes en mercados que entonces eran impensables. Por lo tanto, innovación en todos los aspectos de la empresa, aunque hoy nos trae aquí uno de ellos, que es la innovación en producto, que básicamente lo que nos ha permitido es entrar nuevamente y reinventarnos nuevamente en nuestro portfolio de servicios y en nuevos mercados que gracias a este avance entraremos. Eskerrik asko, Ricardo. Zorionak, talde guztiari, a todo el equipo. Nazioarteratze proiektu saria, premio On Bizkaia, al proyecto de internacionalización le corresponde a Power Quality Control, PQC. Premio On Bizkaia 2018. Premio Proyecto de Internacionalización. Trabajamos en red, compramos y hacemos operaciones online, subimos fotos y vídeos a nuestras redes sociales. El incremento de tráfico de datos es imparable. Solo en un mes se sube más información a YouTube de la que podría emitir un canal de televisión en 180 años. ¿Pero quién garantiza el procesamiento de todos estos datos? Profesionales como PQC, empresa pionera y referente mundial en el sector de los data center que avanza con paso firme en su internacionalización centrada en Latinoamérica. Telefónica, uno de sus principales clientes entre los que están nombres como Iberdrola, IBM o Repsol, ha confiado una vez más en ellos para las labores de adecuación de las instalaciones de uno de sus principales centros en Lima. Este proyecto tiene como objetivo multiplicar por 3 la superficie IT, por 8 la potencia eléctrica y dotar de una topología Tier 3 certificada. Un reto muy importante ha sido toda la parte estructural, consiguiendo que el edificio llegue a los 2,6 megavatios de potencia y 584 racks IT. Los más de 20 años de experiencia de PQC, primera compañía en lograr la máxima certificación del sector fuera de Norteamérica, han sido decisivos para afrontar con éxito inconvenientes como la normativa antisísmica y la ubicación de la obra en pleno centro urbano. Este proyecto para Telefónica en Lince ha sido elegido el mejor proyecto de transformación de data center en Latinoamérica en 2017 y lo hemos conseguido una vez más sin afectar en absoluto al normal funcionamiento de los equipos en operación. Terminada la primera fase con éxito y con la apertura de una nueva oficina en Perú en el horizonte para continuar con las restantes, el equipo multidisciplinar de la sede social de Bilbao y las oficinas de Madrid, Barcelona, Miami, México y Chile trabaja en el avance de su internacionalización mientras buscan aumentar el volumen de negocio en el ámbito local y ser reconocida como la ingeniería de referencia en Euskadi en sectores críticos. Recibe el premio en representación de PQC Garcerán Rojas, es su director técnico. Garcerán, zorionak. Poco más adelante para las fotos, por favor, si nos importa. Garcerán, felicidades. Gracias. Bueno, ¿qué factores os están permitiendo tener éxito en vuestra estrategia de internacionalización? Bueno, hay una serie de factores importantes, pero yo lo resumiría más o menos en 2 o 3. El primero es el propio cliente. Se ha citado en el vídeo 2 de ellos, el cliente de aquí que tiene intereses internacionales y te lleva de su mano. Destacar Repsol y quizás sobremanera Telefónica, que nos ha permitido ir con ellos en México, en Perú, proyectos desde Perú, en Chile. Esto te abre puertas que luego efectivamente tienes que aprovechar. Una puerta te abre 2, 2 te abren 4 y luego efectivamente hay otro capítulo importante que es la paciencia. Es ir
y volver a ir, e ir una vez más, no hacer el efecto paracaidista, ¿no? Es decir, no te van a dar nada si quieres ir y conseguir a la primera. Y una vez que se abre la puerta, dejar el pabellón bien alto. Y así tendrás garantía en los siguientes. Pero sobre todo, el éxito es del equipo. Es un equipo, nosotros no vendemos ni un tornillo, solo vendemos conocimiento. Conocimiento y compromiso. Know-how, compromiso y una buena dosis de topalantismo. Es decir, cuando vienen las cosas como vienen, pues mira, le puedo hartu y topalante. Entonces, en estos 2 últimos años hemos tenido la suerte de ser galardonados con una serie de premios, algunos internacionales, pero creedme de corazón que el reconocimiento mejor es el de la gente tuya, como este. Entonces, por ello, nuestro más sincero agradecimiento es que ricasco da nori. Zuen lanarengatik. On Bizkaia saria Bizkaia sortzailea proiektuari, premio On Bizkaia al proyecto Bizkaia Creativas para la empresa Sophie et voilà. On Bizkaia 2018 saria, Bizkaia sortzailea proiektu saria. 2 urtean baino ez, Sophie et voilà marka ezkontsu dotoretasunaren sinonimo bihurtu da mundu osoan. Hauek dira ibilbide arrakastatsu honen atzean dauden izenak. Sofia, arima sortzailea, eta saioa, enpresaren giharra. Produktua, emazte gai eta gonbidatuentzako goi ostintzako soinekoak gaurko merkatuko eskaintzatik bereizten da. Bilbo eta Madrilgo 2 atelierretatik indartsu sartu dira geldirik zegoen sektorean. Eta merkataritza zein estilo ikuspegi berria ematen ari zaizkio emakume eredu berri bat hartuta bere sormen unibertsuaren ardatz. Nosotras diseñamos para una novia que huye de ser una novia típica y tradicional. No quiere ser una novia princesa, sino que quiere ser una novia más elegante, más chic y un poco más sobria. Beren hortasuna Milan eta Bartzelonako azok handietan antzematen da jada. Bertako orezko kide bihurtu dituzte. Diseinu lerroen purutasunak, silueta minimalistek eta eragin arkitektonikoek fintasunarekin bat egiten dute, kalitate handiko eunen patroiak egiteko eta mozteko garaian. Emaitza, dotoretasun eta sofistikazio handiko soinekoak. Oso femeninoak eta lauak. Xehetasunekiko harreta, komunikazio zein nazioartekotze estrategien kudeaketan saioak ematen duen urrats bakoitzean ere adierazten da. Hasieratik argi genuen nazioartera zabaldu nahi genuela. Aurreikuspenen arabera laster salmenten 70% nazioarterakoa izango da. Horretarako Asiako merkatuan sendotu nahi dugu. Proiektu honek 5 emakumez osatutako taldea du bidelagun. Beren eskuek Sofiarekin bat egiten dute eta elkarrekin bezero bakoitzaren nahiak interpretatu eta nortasun ikurrei eusten dizkiete. Gaur egun, Espainiako saltokiez gain, Italia, Suitza, Japonia, Estatu Batuak eta Singapurren ere daude. Eta beti ere, nazioarteko prentsaren eta celebrity xarmagarrienen aintzatespenaren eskutik. Sophie Voilaren izenean, saria jasoko dute Sofia Arribas diseinatzaileak eta saioa Goitia zuzendariak. Bazorionak bioi. Gerturate honean, Sofia, eta saioa nola enfokatzen ari zarete zuen garapena eta hazkundea? Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari zuen laguntza gabe hau esan posible izango. Bueno, eskimo zeratu itenaz. Baina, bueno, gure hazkundea, oin dago Japoniar merkatuan eta Estatu Batuetako merkatuaren garapenean gehien bat zuzendua, eta horretaz gain, bueno, baita gaude lehenengo beste inbertsore batzuen bila internazionalizazio honekin aurrera jarraitzeko. Beraz, eskaera lusatzen diezu, hemen egon daitezken inbertsorei. Bai, bueno, mila esker eta... Bale, eskerrik asko zuei ere zuen lanarengatik. Sophie et voilà. Hurrengo saria gizarte berrikuntzarako proiektua, premio On Bizkaia al proyecto de innovación social. La empresa ganadora es la Fundación Fair Saturday.
Premio ON Vizcaya 2018. Premio Proyecto de Innovación Social. Una aventura que parecía un sueño y que se convirtió en realidad. Bajo el lema Un día para cambiar el mundo a través del arte y la cultura, la Fundación Fair Saturday ha logrado situar el último sábado de noviembre, justo después del Black Friday, en el calendario de cada vez más ciudades de todo el mundo. Miles de artistas, profesionales y amateurs, entidades culturales públicas y privadas, actúan y apoyan ese día a través de su evento a un proyecto social de su elección, reivindicando así el poder de la cultura en la creación de un mundo más justo. Nuestro proyecto es casi una idea imposible. Se trata de que al día siguiente de Black Friday logremos una fuerte movilización social alrededor de la cultura. Y no mediante rebajas de precio, sino que cada uno de los proyectos culturales participantes apoye una causa social. De esta forma, si Fair Saturday como día tiene sentido, significará que estamos ayudando tanto a la industria cultural como a la industria social. Se han recaudado más de 2.700 euros a partir de 5 eventos culturales y artísticos desarrollados en Vizcaya y Cantabria y se han destinado a la construcción de una vivienda en Anantapur, en la India. Los resultados muestran que el esfuerzo y el trabajo dan sus frutos. De cerca de 4.000 artistas en 2015 a más de 10.000 en 2017 repartidos en 112 ciudades. De más de 70.000 euros generados en 2015 a más de 190.000 para 215 proyectos sociales en 2017. Desde la Fundación han conseguido que la cultura y la solidaridad generen riqueza, la implicación de más organizaciones patrocinadoras y que su empresa consolide su internacionalización. Tenemos 9 sedes oficiales, 2 de ellas en Italia y una en Perú. Y para 2018, Escocia será país oficial Fair Saturday, vinculando su fiesta nacional con nuestro festival. El sueño de las 9 personas que trabajan en la Fundación Fair Saturday de ser el mayor movimiento global cultural con impacto social está cada vez más cerca. En representación de la Fundación Fair Saturday recogen el premio Jordi Albareda y Sayoa Ibar, que son los fundadores de Fair Saturday. Bueno. Muchas felicidades. Os pedimos que os acerquéis, por favor, Jordi y Sayoa, para que nos respondáis cuáles han sido las principales dificultades que habéis tenido que superar para sacar adelante este negocio, esta idea de negocio. Lehenengo eta behin, mila esker bihotzez sari honengatik. Dificultades. Diríamos una y es creer en Fair Saturday. Creer en lo que estamos haciendo. Porque imaginad que hace 3 años se os acerca alguien y dice: queremos hacer desde Bilbao un movimiento global que al día siguiente del día más consumista del año, Black Friday, tratemos de movilizar a la sociedad alrededor de la cultura y además no a través de rebajas de precios, sino con impacto social de cada uno de los eventos, ¿no? Lo normal es no creer en ello. Y coleccionábamos noes. Noes de quiénes son estos, por qué lo hacen, qué buscan. Pero también empezaron a aparecer síes muy motivadores, ¿no? Empezando por BEAS y su programa de innovación social y un equipo realmente fantástico, departamento de promoción exterior, amigos, patronato, el fantástico equipo de jóvenes de Fair Saturday. Y entonces empezaron a aparecer cantidad de proyectos culturales y sociales, ¿no? Que cada día nos animaba a seguir. Recuerdo todavía que recibimos una llamada a la teniente alcalde de Huelva que dice: yo quiero Fair Saturday. Y después vino Málaga, Santander y Cáceres y a nivel internacional, con lo cual pensábamos que merecía la pena. Y ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando por un proyecto que es muy difícil, que es prácticamente imposible, pero con mucha ilusión, ¿no? Y fue muy emocionante cuando Nicola Sturgeon hace 2 meses anunció que Escocia iba a lanzar a nivel nacional todo el proyecto vinculando a su fiesta nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, resumiéndolo, pues siña, equiñi seguiña y seguiremos trabajando con mucha humildad, pensando que es posible y desde luego con mucho orgullo
haciendo crecer este movimiento global Fair Saturday desde Vizcaya. Así que, mi esker bihotxez. Zuei, eskerrik asko zuen lanagatik. Ahora ya vamos a empezar a premiar la trayectoria. Ibilbideei emango dizkiegu saria orain. Startup ibilbideari On Bizkaia saria, premio On Bizkaia a la trayectoria de una startup, es para FV Fachadas Ventiladas. Los edificios que habitamos condicionan la vida tanto del exterior como de las personas que viven en su interior. Gracias a la labor desempeñada desde 2013 por FV en la construcción y rehabilitación de fachadas, esos edificios pueden ser más eficientes, sostenibles y autosuficientes. El beneficio es visible para las comunidades que ahorran en sus facturas, entre otras ventajas, y también para las ciudades que los albergan, ya que favorecen el medio ambiente sin renunciar a la estética. Las fachadas ventiladas son su producto estrella, pero lo que convirtió a esta startup en líder no es su irrupción en este nicho de mercado, sino cómo lo hicieron, facilitando un asesoramiento íntegro, unos costes personalizados y un proyecto llave en mano a sus clientes, comunidades de vecinos en un 80%. Este planteamiento ha sido posible gracias al foco puesto en la innovación técnica. El desarrollo de software para escanear en 3D, elaborar termografías o cálculos de viento, les permite el estudio del núcleo de las instalaciones, la estructura de los materiales y les facilita realizar cálculos precisos y reducir tiempos. Estas innovaciones son un valor añadido para la red de franquicias que lanzarán en 2018, año en el que además iniciarán su internacionalización en el sur de Francia de la mano de su partner, Butchal. Al diseño, ingeniería e instalación de fachadas se sumarán nuevos proyectos en los que irán más allá de las envolventes y acometerán otros cambios en las instalaciones que lo requieran, para evitar emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles sólidos. Estas estrategias supondrán un crecimiento de un 20% anual, una tendencia de aumento mantenida desde su origen. Han pasado de 150.000 euros hasta los más de 5 millones actuales que genera un equipo de 30 personas volcado en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y la arquitectura de nuestras ciudades. FV, Premio On Bizkaia 2018 a la trayectoria de una startup. Recibe el premio en representación de FV Fachadas Patxi Padura, su director general. Zorionak, FV Fachadasi. Patxi, ¿cuáles son las claves para la escalabilidad de este negocio? Bueno, en primer lugar agradecer a las personas integrantes de FV, que son las que han hecho posible que estemos aquí. Y evidentemente también agradecer a Beas porque nos ha acompañado desde una fase inicial en todo el crecimiento de FV. Realmente hay que ver el planeta, lo que está ocurriendo, el calentamiento global, y hay que trabajar en toda la cuestión interrelacionada con este tema, como pueden ser el tema de emisiones de CO2, dependencia de combustibles sólidos. Y en todo esto, bueno, pues hemos seguido un poco tanto el plan estratégico de la Comunidad Europea como planes estratégicos del Gobierno vasco, y realmente lo hemos sabido ver. Lo hemos sabido ver y lo hemos sabido encajar. Y tanto técnicamente como pues hemos desarrollado este proyecto. Saber ver, estar muy atento, ¿no? Sí, estar muy atento y luego evidentemente ofrecer mucho valor añadido, implantar tecnología, investigación, y es realmente donde estamos ahora. Con dos nuevos proyectos, que es un poco el franquiciado del conocimiento adquirido en estos años y evidentemente un proyecto de internacionalización para seguir creciendo. Bueno, animo a las instituciones que sigan trabajando en este sector y animo a todos los empresarios, pymes, que hagamos negocio, que trabajemos
pero que pensemos en la sostenibilidad del planeta, que es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y nada, muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros. Zorionak, Patxi. Eta bukatzeko azken saria, spin-off baten ibilbideari, premio On Bizkaia, la trayectoria de una spin-off, es para Batz Energy. Aurrera bideoa. 10 egunean behin, lurrak eguzkiaren energia jasotzen du petrolio, gas eta ikatze erreserba guztien parekoa. Batz taldeak energia berriztagarri eta garbi horri etekin handiena ateratzeko apustua egin zuen 2005ean, energia termosolarrenen arloan aukera bat azaldu zitzaionean. Orduantxe, negozio unitate bat garatzen hasi ziren eta 2015ean enpresa bihurtu zen. Eguzki hortuetarako egituren hornidura, horien muntaketa eta mantenura zuzendutako lerro berri bat dira bere 3 jarduera lerroak eta 3etan balio erantsi handia dute. Energiaren zerbitzura jartzea jatorrizko enpresari automozioaren sektorean arrakasta ekarri zioten gakoak. Hau da, kalitate bikaineko piezak ekoiztea, logistika eta prezioa kontuan hartuz, eta volumen handiko serieko produkzioaz baliatuz. Horrela, puntako proiektuetan parte hartu dute merkatuko bi teknologiarik ezagunenetan, zilindro parabolikoa eta dorre motakoan. Azken horrekin, 24 orduko hornidura jarraitua ematen duen Espainiako lehen zentral komertzialean parte hartu zuten. Proiektu horri fazetak ekarri zizkioten, eguzkia islatzeko heliostatoen oinarrizko piezak. Ordutik, erronkaz beteriko istorioa idazten jarraitzen dute, erronka teknologikoak ez ezik, nahi politikoetara moldatzeari dagozkionak ere, eta mundu osoan dabiltza beren bezeroei jarraika. Beren lemari eutxiz, edozein unetan, edozein tokitan, Estatu Batuetara joan ziren. Orain, Hego Afrikan parte hartzen ari dira, neurri handiko programa batean. 400.000 fazeta inguru hornitu eta muntatu dituzte bertan, eta Marokorekin elkarlanean ari dira, bertako eguzki energia proiekturik handienean. Gainera, dibertsifikazioaren aldeko apustuari esker, 2020an fakturazioa 20 milioi euroraino handitzen lagunduko dien jarraitzaile fotovoltaikoa merkaturatuko dute, beti ere osatzen duten taldearen sinergiez lagunduta. Batz Energy, On Bizkaia 2018 spin-off baten ibilbideari saria. Batz Energyren izenean saria jasoko du Aitor Lekue zuzendari nagusiak. Aurten saritutako enpresa guztiek, gogoratu dezagun, saritu egin ditugula, iaz Bizkaian enplegua eta jarduera ekonomikoa bultzatu zutelako Batz Energy besteak beste. Aitor, zorionak. Zertan uste duzu asmatu duzuela eta zeintzuk dira Batz Energyren indargune nagusiak egun? Hor bideoan agerri da moduen, gure gakorik garrantzitsuena da, automozio mundutik dakarguzen gaitasunek energi mundura bideratzea. Gure ama konpainie da Batz Esekop, da kooperatibe bat, Mondragoi taldean dagoana. Eta han erabiltzen dugu zen gaitasun berberak, sartzen dugu energi munduan. Horrela, gure bezeroi laguntzen dutzegu, euren produktuak garatzen, diseinatzen, baita balidatzen, eta gero, horren bidea dauen moduen, behar dan prezioan da behar dan kalidadean, eta noski, automozio munduan gertatzen den bardinen, energi mailan gure bezeroari jarraitu behar dutzagu. Eta hor goaz, munduan zehar, euren atzetik horri pini dauen moduen, gure lehenengo montaje proiektue Kordoban izan zen. Eta ja, igorretik urtetea guretzat izan zen itzelesko bru hauste bat. Gero hortik aurrera, joan ginen Estatu Batuetara, gero Sudafrikara, gero Marrokosera, eta oin, ez dakigu, behar bada Dubaira, behar bada Australiara. Hori egiteko, noski, dau pertsona talde bat. Eta pertsona talde hori, da gure taldea, bai gugaz Batz Energy dagoanean, eta baita gure kooperatiban dauzen jentea, guri laguntzen duzkuenak ere bai. Noski, baita BEASeko eta Diputazioko laguntza oso ona izan da, eta eskerrak emon nahi dutzegu horregaitik ere, eta holan jarraitu nahi dugu.
proiektu barriek garatzen, oin fotovoltaiko munduan sartzen, eta aurrera bidean energia non guan. Zorionak berriz ere, eta eskerrik asko. Ez zaitez, Juan, ze orain familia argazki bat atera behar dugu. Os invitamos a todas las personas que habéis sido premiadas a que volváis al escenario para sacar una foto de familia y como me han dicho las personas que se dedican a esto de la fotografía, hay que ponerse un poquito más adelante, junto con las personas que os han entregado los premios, por supuesto. Bueno, yo creo que además si les aplaudimos, igual cambian de cara y sonríen un poco más. Muchísimas felicidades nuevamente a los premiados, las premiadas con el ON Bizkaia de este año. Podemos volver a nuestros asientos. Open Innovation hitzaldia eta mahai inguruari ekingo diegu orain, parte hartzeko tartea ere gerturatzen ari denez, gogoratuko dizuegu, eskaera egingo dizuegu wifi irekira konektatzeko. Os recordamos que dentro de poco va a llegar el momento de participar y, por lo tanto, os invitamos a conectaros al wifi para que podáis hacerlo tranquilamente y no en el último momento a todo correr. No es necesaria la clave. Aurkezpenean esan dugun bezala, aurten ere Bizkaiko enpresentzat garrantzitsua den gai bat jorratuko dugu, Open Innovation edo berrikuntza irekia hain zuzen ere. Horretarako hitzaldi batekin hasiko gara, gero mahai-inguru labur bat izango dugu eta bukatzeko zuen iritzia jasotzeko aukera izango dugu. Como decía, ahora vamos a abordar el tema central del evento de este año, que es Open Innovation, la innovación abierta, y para ello voy a empezar invitando a subir al escenario a nuestro invitado, que es Antoni Flores, experto en competitividad. Bienvenido, Antoni. Innovación, experto en innovación también y gestión de nuevos modelos de negocio con una larga trayectoria profesional. Antoni Flores es speaker habitual en foros empresariales y articulista sobre dichos temas en medios generales, económicos y especializados. En 1990 fundaste Competitive Design Network, CDN, líder español en desarrollo de producto, que luego amplió su actividad a la de consultoría en innovación de productos y servicios a través de la marca Loop Business Innovation, de la que actualmente es CEO. O sea que nos va a ayudar a contextualizar este tema de Open Innovation, a reflexionar sobre el valor estratégico de la innovación abierta antes de pasar a la mesa redonda. Cuando quieras, Antoni, no sé si te apetece apoyar aquí tus papeles. Bienvenido. Egunon, buenos días. Me vais a disculpar no poder hablaros en vuestra lengua. Soy de Girona, no sé si hoy también esto es una buena noticia después del partido de ayer. En cualquier caso, son los hechos. Bien. Vengo a hablaros de innovación abierta. Alguien puede pensar, alguien que le guste mucho estos temas puede pensar que es un tema ya antiguo, ¿no? Porque ciertamente el concepto fue acuñado ya hace unos 10 años o más, ¿no? Yo diría que la coyuntura, y luego lo veremos, ha hecho que nunca más que hoy esté tan actual, ¿no? Esté tan vigente. Yo vengo a hablaros en calidad de un profesional que hace, junto a un grupo de personas, hace más de 27 años que nos dedicamos a ayudar a diversificar a las empresas, tanto a nivel de producto como a nivel de servicios y siempre a través del modelo de negocio. Por tanto, si lo que hoy en día alguien dice siempre es cuestionable, en mi caso, que no soy ni un académico ni un ponente habitual, por decirlo de alguna forma, todavía es más cuestionable. En cualquier caso, es fruto de nuestra experiencia, es fruto de la relación con nuestros clientes. Deciros que me siento muy afortunado de estar aquí. La verdad es que es un privilegio estar en este foro, como es un privilegio trabajar en Euskadi. Yo creo que entendéis de una forma especial a las empresas de conocimiento como somos nosotros y por eso agradecer a la Diputación y a BEAD, con su paciencia, pues esta invitación de poder estar aquí hoy compartiendo con vosotros. Bueno,
He querido titular Euskadi Territorio de Innovación Abierta porque realmente creo que es así. Creo que Euskadi es un territorio de hace tiempo, que ya viene de lejos, especialmente preparado, especialmente adecuado para ejercitar la innovación abierta, y voy a intentar explicaros por qué lo veo de este modo. ¿Qué es la innovación abierta? No voy a entrar en términos académicos, pero de alguna forma esto lo acuñó un académico que es Henry Chesbrook aproximadamente sobre el 2003. Yo creo que fue un brillante ejercicio de teorización, como muchas de estas modas o procesos para la estrategia, pero creo que incluso los acontecimientos lo han superado, han hecho que lo planteado por este académico se supere a sí mismo, ¿no? Como un gran resumen, ¿no? Podríamos decir que todos somos al mismo tiempo clientes y proveedores de conocimiento. Lo que no encaja en nuestra estrategia pues, puede ser desarrollado por un tercero. Por tanto, esto va de conocimiento. Conocimiento en el sentido más amplio. Conocimiento nuevo y, desde mi punto de vista, sobre todo, conocimiento antiguo. A mí, particularmente, me gusta trabajar mucho con conocimiento antiguo. Es robusto y ya está amortizado, está pagado, en cierta forma. Por tanto, la innovación abierta va de conocimiento. Las empresas van de conocimiento, ¿no? El principal activo de una empresa son las personas y el conocimiento, ¿no? Y en este punto siempre me gusta hacer una reflexión. ¿Qué hacemos cuando alguien se jubila? ¿Qué hacemos con su conocimiento? Yo siempre sugiero obligarle a hacer una tesina de su conocimiento. ¿Qué ha aprendido en nuestra organización? Y que quede constancia de ello. Como os comentaba, la coyuntura ha puesto de nuevo en valor el concepto de la innovación abierta. Creo que la coyuntura se ha vuelto muy compleja, básicamente porque estamos en unos mercados, lo sabéis mucho mejor que yo, sobresaturados y sobreofertados, ¿no? Cada vez es más difícil competir, cada vez el mundo es más pequeño, cada vez los competidores y nosotros mismos vamos encima del mismo cliente. Para ello, ser rápido, ser veloz, ser eficiente, pues es un aspecto clave en la competitividad, ¿no? Y esa velocidad también hace que cuando lanzamos un producto, cuando lanzamos un servicio, el conocimiento que lo compendia, pues rápidamente esté al alcance de nuestros competidores e inicien estrategias de anular nuestra ventaja competitiva, ¿no? Por tanto, yo diría que la excelencia empresarial está en revisión, ¿no? Siempre me gusta decir que la excelencia empresarial se puede comprar, y todo aquello que se puede comprar no es una ventaja competitiva sostenible, con lo cual debemos revisar esto. Y lo más relevante es que hoy el mundo gira tan rápido que nuestros productos, nuestros servicios alcanzan la obsolescencia conceptual, que no la tecnológica, conceptual, pues mucho antes de que se amorticen. Y esto es un drama. Hemos de revisar también las estrategias de amortización. Es la falta de amortización lo que nos ha llevado a los países asiáticos. Es la falta de amortización lo que nos obliga a hacer dumping, lo que nos obliga a bajar nuestro margen. Por tanto, ahí radica, desde mi punto de vista, y mucho más allá, si me permitís, de lo que Chesbrook nos anunció, ahí radica para mí la importancia de la innovación abierta. En ayudarnos a competir velozmente en un mercado muy complejo, donde tener dinero y tener profesionales no es el aspecto diferencial. El aspecto diferencial es el conocimiento de nuestras personas y la credibilidad de nuestra empresa. Son los dos argumentos básicos para diversificar una compañía. ¿Cuán creíble soy? Eso me va a llevar muy lejos o muy cerca. ¿Y con qué conocimiento voy a diversificar? El conocimiento es el hilo conductor, como lo es, si queréis, el ADN en la teoría de la evolución de las especies. Diversificar una compañía y la teoría de la evolución de las especies tiene muchas cosas en común. ¿Cuál es el valor real de la innovación abierta? Pues lo hemos dicho, es valorizar el conocimiento, poner en valor el conocimiento de nuestra compañía, poner en valor las unidades de ese conocimiento incluso fuera de contexto. Y esa puesta en valor nos permite monetizar ese conocimiento, relacionarnos con otras compañías, ir más rápidos, ser más fuertes, ser más eficientes.
Ese es el valor real y por eso, como he intentado explicar en los aspectos de coyuntura, me parece desde nuestro punto de vista, nos parece a nuestro grupo desde nuestro punto de vista que la innovación abierta es, de nuevo, muy importante. ¿Qué es lo novedoso de este tema? Pues lo novedoso es aquello que da respuesta a muchos de los fracasos, si me permitís, y de las decepciones que las estrategias de innovación, que las estrategias de diversificación han llevado o han tenido muchas empresas en sus inicios, ¿no? Lo novedoso de la innovación abierta es que lo subordina todo al modelo de negocio. Parece una obviedad, pero muy poca gente, me atrevería a decir incluso hoy, diversifica su compañía en base a su plan estratégico, en base a su modelo de negocio, porque para ello hay que ser proactivo. Quiero ir aquí, no reactivo. ¿Dónde me llevan? Siempre digo que los departamentos de innovación, y perdonadme, yo soy uno de ellos, de los que se dedica a esto, es como alguien que el consejero delegado quiere tener lejos, porque no lo puede gestionar. No es proactivo, es reactivo. Le trae cosas, pero no necesariamente alineadas con su necesidad, alineadas con su plan estratégico. Y es la innovación abierta lo que permite esa proactividad. Por tanto, mucho antes, desde mi punto de vista, de que se hablase, mucho antes de que fuera una moda exportada por ese Hollywood empresarial que tiene Estados Unidos a través de sus universidades y sus difusores, Euskadi ya era un territorio abonado para la innovación abierta. Y lo era porque, y esto es una observación desde fuera, desde alguien de Girona, si queréis poder estar de acuerdo o no, pero es una observación, ¿no? La industria está alineada en torno a una clara definición de áreas estratégicas. Es importante que como país se esté alineado en una serie de directrices. Y las industrias, siempre hay quien más, quien menos, pero yo creo que el nivel de concienciación de la importancia del conocimiento de las industrias de Euskadi es muy elevado. También la aplicación como un eje y están preparadas y estructuradas para maximizarlo y que les lleve donde haga falta. Antes alguien hablaba de apalantismo, ¿no? Es un buen elemento. Y los actores públicos y privados en la periferia del concepto pues apoyan, ¿no? Y no es pues, este acto, ¿no? Hay financiación intermedia, que es muy difícil, ni para empresas pequeñas ni para empresas muy grandes, intermedias. Yo creo que hay un entorno que lo apoya. Por tanto, digamos, la innovación abierta yo creo que está naturalizada en Euskadi. Quizá falta un poco más de conciencia, quizá falta, digamos, una cierta homogeneización en todo el territorio, pero las bases existen. Y esas bases y estas estrategias yo creo que pueden permitir a Euskadi un crecimiento exponencial a partir de lo que ya tiene, a partir del conocimiento que ya tiene, porque Euskadi es un país de conocimiento tecnológico muy puro en muchos casos y poco diversificado en el modelo de negocio. Por tanto, yo creo que la innovación abierta es la gran invitación para pasar de la tecnología al servicio y que dejemos de vender por precio y por benchmark comparativo y empecemos a vender por modelo de negocio y arrastremos las ventas de aquello que hacemos. Por tanto, es una oportunidad para amortizar el conocimiento de nuestras empresas. Ser más proactivos en las estrategias de innovación. Proactividad es la palabra principal. Queremos ir donde queremos ir, no donde nos llevan. Reutilizar el conocimiento, el antiguo, especialmente el antiguo. Fijaros en Apple, no me gusta hablar de tópicos, pero las grandes innovaciones tienen un 80% como mínimo de conocimiento antiguo. Demasiado conocimiento nuevo nos lleva al fracaso. Nos permite establecer estrategias de retención del talento a través del emprendimiento, lo hemos visto hace un momento, ¿no? Y nos permite definir cuál es aquel conocimiento básico para nuestra compañía en el futuro, que seguramente ha hecho una disrupción sobre el conocimiento por el que fue fundada nuestra compañía, y a partir de ahí podemos establecer políticas de startups para captar ese conocimiento. Eso es lo que me parece a mí, desde un punto de vista corporativo, relevante del mundo de las startups. Y debería ayudarnos a tener sentimiento de urgencia. La velocidad, aunque no tengamos prisa, es muy importante en el mundo. Las ventanas de oportunidad pasan muy rápido. ¿Qué puntos débiles pensamos nosotros que tiene Euskadi para la innovación abierta? Bueno,
con el mejor de los intereses. Yo creo que existe una cierta visión endogámica, ¿no?, del territorio en algunos casos, ¿no? Incluso el propio territorio físico es un contenedor de ese conocimiento y cuesta que lo traspase, ¿no? Y hemos de tener una visión menos endogámica para relacionarnos con otras compañías. Alguien apuntaba una vez de otros valles, ¿no? Y también para relacionarnos con compañías de fuera de Euskadi y de fuera del Estado, ¿no? Lógicamente, el concepto no está uniformado dentro de todo el territorio. Hay sectores que se necesitan más, hay sectores donde el ecosistema es más necesario para competir, que tienen mejor desarrollado este tema. Se necesita de una mayor naturalización de la relación entre las empresas, ¿no? Que no sea una excepción, que no haya un agente, si queréis, político o empresarial detrás que lo provoque, que sea natural, falta esa naturalización. Hay un excesivo foco en la fabricación, hay un excesivo foco en la tecnología y, por tanto, una dificultad en monetizar el conocimiento. Yo creo que hay algunas startups o algunas empresas spin-off de creación reciente que demuestran que esto realmente es rentable y que amortizar el conocimiento es muy rentable. Y, por tanto, construir también las oportunidades, yo creo que esto es todavía una asignatura pendiente, construir las oportunidades, lo he dicho antes, a través del modelo de negocio. Que el modelo de negocio arrastre los bienes de equipo, arrastre los servicios, arrastre las ventas comparativas con nuestros competidores. Y que ese modelo de negocio esté construido en forma de ecosistema. En forma de ecosistema que amortice el contacto con nuestro cliente. Un modelo de negocio que permita a las empresas tener un producto, tener un servicio y ofrecer un consumible. Es la máxima amortización de nuestro cliente. Por las tres cosas generamos valor, producto, servicio, consumible, y quizá por una de ellas lo facturamos, solo por una de ellas, pero lo generamos a través de los tres aspectos. Hoy los bancos quieren tener productos físicos, hoy las empresas de bienes de equipo quieren tener servicios, y ahí la importancia del mundo digital y de los datos. Y todas las empresas ofrecen un consumible principal, que es su conocimiento a los clientes. Por tanto, esta es una invitación a que lo probéis, es una invitación, más que a que lo probéis, a que os concienciéis, ¿no? Yo a veces en estos foros digo, olvidaros de si esto es una estrategia de moda o no, eso es una cosa que hacéis de forma natural, que os va a potenciar, que el tamaño de las empresas lo facilita y que estáis sobradamente concienciados y me atrevería a decir preparados para que la innovación abierta sea un éxito en vuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Antoni. No te vayas todavía porque ahora te vamos a invitar que ocupes uno de estos asientos para que están empezando a colocar para la mesa redonda. Mientras tanto, una pregunta. ¿Esto es para todo el mundo, Open Innovation, o es para algún tipo concreto de empresas? Yo creo que es para todos, lo he dicho antes, ¿no? Pero sí que es cierto que para las empresas pequeñas es especialmente adecuado. Yo creo que para las empresas pequeñas que están incluso próximas geográficamente en ecosistemas de conocimiento, es especialmente adecuado para competir. Les imprime muchísima más velocidad, les permite concentrarse en aquello que realmente saben hacer, les permite nutrirse de lo que otros saben hacer y de alguna forma las convierte en pequeñas multinacionales compuestas de distintas empresas estructuradas en torno a un proyecto. Y cuando ese proyecto se acaba, se desestructura, ¿no? Un poco como hacen los productores cinematográficos, ¿no? O sea que sí o sí hay que hacerlo en este momento, tal y como nos has dicho, ¿no? Y bueno, somos todos conscientes de la velocidad a la que van las cosas. No sé si para alguien que pueda estar así un poco reticente, un último mensaje para animarle. Yo creo que el mundo es el que es. O sea, como dice el cantautor, la verdad no tiene remedio, ¿no? Por tanto, el mundo es muy complejo,
es muy veloz, nos supera nuestra dimensión personal y creo que la única forma que no nos supere es estructurando una dimensión de organización que permita responder a ello. Por tanto, absolutamente sí o sí. Pues sí o sí también nos vamos a sentar ya porque empieza la mesa redonda. Gracias, Antoni. Vamos a invitar también al resto de personas que van a participar en esta mesa redonda. Por ejemplo, aquí te puedes sentar perfectamente. Gracias. Ainara Basurco, directora general de BEAS. También invitamos a Manuel Ángel Alonso, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de la Zona Norte de Telefónica. Y a Roberto Mariscal, director de Innovación en Iberdrola. Ongi etorri, bienvenidos. Paso por delante, me siento aquí. Muy bien, antes de empezar a charlar con nuestros invitados, nuestra invitada, vemos primero un vídeo resumen de las distintas iniciativas de Open Innovation que se han trabajado durante el año pasado con la participación de BEAS y de la Diputación Foral de Vizcaya. En un mercado cada vez más globalizado, se hacen necesarias nuevas soluciones que favorezcan la competitividad. La palabra clave para lograrlo es innovación. Pero, ¿cómo llevarla a cabo de la forma más efectiva y rentable posible? Desde BEAS, como agente dinamizador del ecosistema empresarial de Vizcaya, aportamos iniciativas punteras centradas en estrategias de Open Innovation. Imagínate que puedes reunir a la gente con más talento de todas las empresas y sectores y ponerlas a tu servicio junto con tu plantilla actual. O que tú, como agente externo, puedes llegar a trabajar con organizaciones punteras. Eso es lo que te proponemos con Open Innovation. La posibilidad de conectar tu compañía con empresas o instituciones capaces de dar respuesta a tus necesidades o retos, sean del tipo que sean. Y será el equipo de BEAS, junto con la Diputación Foral de Vizcaya, quien hará de puente entre ambas partes para la incorporación de know-how y capacidades externas generadas por terceras partes. ¿Cómo aprovechar este intercambio para salir ganando? Sumándote a un amplio abanico de iniciativas de eficacia contrastada. Desde el 2016 venimos desplegando la iniciativa Vizcaya Open Future junto con Telefónica y Diputación, un proyecto de continuidad que pone en contacto a empresas referentes del sector industrial con startups que les ayudan en su transición hacia la industria 4.0. ¿Qué han conseguido compañías como Velatia, Teguni, Ingeteam, Hospital de Cruces o Dival, entre otras? Contactar con más de 150 candidaturas de todo el mundo y resolver el reto tecnológico que tenían. Y las startups. Obtener un contrato con una empresa referente, consolidar su posición en el mercado, desarrollar un prototipo de su proyecto y apoyo económico de la Diputación. Vizcaya Open Future nos ha aportado presencia y reconocimiento internacional y la afirmación de que nuestra plataforma tecnológica ayuda a ser más competitivos a nuestros clientes. Nos ha permitido dar solución al reto que planteamos, nos ha permitido conocer a nuevas empresas, nuevas formas de hacer las cosas y de aportar innovación a los proyectos de Dival. Con un planteamiento similar, BEAS participa como BIC de Vizcaya en el BAIN 4.0 Startup Basque Industry 4.0 Accelerator Program liderado por el Gobierno vasco. A él se acogen nombres tan relevantes en Euskadi como Gestamp, Euskaltel, Petronor, Iberdrola o CIE Automotive. Además, este año hemos celebrado otras jornadas de Open Innovation, como la 131 edición del European Study Group with Industry, en colaboración con BICAM, donde arrancó la colaboración entre empresas y matemáticos para resolver retos industriales. Este proceso nos ha permitido enfocar el proyecto desde una perspectiva diferente y llegar a una aproximación a la solución en un tiempo muy reducido. Hoy de Jack Pilpilean, talleres de creación de oportunidades que conectaron las peticiones del mundo de la gastronomía y alimentación con las capacidades de las industrias creativas. Pues para nosotros ha sido muy interesante obtener respuestas de una forma diversa, incluso impensable, para nuestras necesidades de desarrollo futuro de una forma coordinada y organizada por las administraciones. Otro sector beneficiado ha sido el biotecnológico, gracias a la solicitud que recibió el Basque Health Cluster del segundo laboratorio dermocosmético más grande del mundo, Pierre Fabre, que buscaba entre representantes de este ámbito en Euskadi ideas y proyectos para ampliar sus líneas y áreas de investigación. El Basque Health Cluster gira en torno a tres ejes fundamentales, que son la colaboración entre las empresas y con los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, la internacionalización y la financiación de las empresas.
La colaboración, la participación en el Open Innovation de Pierre Fabre ha impactado en estos 3 ejes. También es destacable la iniciativa de innovación abierta lanzada por Iberdrola, que busca la colaboración de sus empresas proveedoras para fortalecer su apuesta estratégica mediante la financiación de los proyectos de I+D+I, de aquellos que estén alineados con sus retos tecnológicos, apoyándose asimismo en oportunidades fiscales relativas al impuesto de sociedades. Todos estos ejemplos demuestran cómo la competitividad mejora cuando se cambia el modelo clásico de innovación, se mira hacia afuera y se comparten el conocimiento y las ideas. Apúntate con BEAS a la innovación abierta y no te quedes atrás. Bueno, pues ya hemos visto en el vídeo distintas experiencias de Open Innovation en las que también habéis participado tanto BEAS como Telefónica y Iberdrola, y me gustaría comentarlas justamente. Comienzo con vosotros, Manuel Ángel y Roberto. Manuel Ángel, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué lugar ocupa la innovación abierta dentro de la estrategia de desarrollo y crecimiento de vuestra organización? Bueno, pues la verdad es que la innovación abierta juega un papel esencial en todo lo que es la evolución de los productos y los servicios que queremos poner en manos de nuestros clientes en todos los segmentos de nuestro negocio, tanto sean clientes residenciales como empresas e incluso administraciones públicas, ¿no? Lo comentaba Antoni, y la pura innovación que desarrollamos solas, las grandes corporaciones, no llega para ser referentes en los mercados, ¿no? Y ya en 2011 nos dimos cuenta de que, a pesar del ingente esfuerzo en I+D+I que hacíamos todos los años, Telefónica invierte más de 5.000 millones anualmente en I+D+I, necesitábamos abrirnos a colaborar con otros, y en 2011 surgió la iniciativa Guaira, que nos permitió empezar a dar pasos en ese sentido. ¿Y Roberto, en Iberdrola? Pues voy a decir lo mismo. En Iberdrola la innovación abierta está en el corazón de la propia compañía. Comentabas dónde se posicionaba la innovación dentro de lo que es la compañía y la importancia de que sea algo estratégico para la misma. Y en ese sentido, bueno, pues la Dirección de Innovación está dentro de lo que es el Gabinete de Presidencia. Estamos cerca de lo que es la toma de decisiones. Ayudamos a mejorar lo que es Iberdrola hoy, tanto en el corto y medio plazo como a futuro, y para eso es clave toda la relación de innovación que tienes con todo tu ecosistema. No solo involucrando a áreas como innovación o fiscal, sino también pues, áreas de la compañía importantes como pueden ser los directores de compras, que toda la organización esté involucrada en lo que es esta innovación abierta. Y en ese sentido, pues nadie imagina a día de hoy las redes inteligentes sin lo que es la cadena de proveedores, de los cuales muchos estoy seguro que están hoy aquí, proveedores vizcaínos, el formato de especificar de forma conjunta cómo tiene que ser esa red del futuro, ayudándote en tus proveedores, que son quienes desarrollan esos equipos, te permite realmente ofrecer soluciones que son más competitivas. En el caso de la red inteligente, pues que te permite gestionar de una forma más eficiente esa red, que te permite identificar fallos antes de que ocurran y bueno, pues tener un mejor impacto. Lo mismo en el área de las energías renovables. Cada vez se pueden conseguir menores costes, por ejemplo, con la tecnología eólica offshore, pues gracias a toda tu cadena de proveedores que te ayuda a innovar y a ser más competitivo. Bueno, veo que ya estás hablando de algún caso, pero algún caso más concreto que nos puedas compartir y el resultado que habéis obtenido. Pues como caso concreto, y aquí voy a dar las gracias tanto a la Diputación como al equipo de BEAS por invitarnos y por colaborar con nosotros. Yo creo que es importante cuando se crea un ecosistema de innovación que una vez que la Administración tira del carro y es capaz de diseñar nuevos incentivos, pues que las empresas tractoras estemos ahí pues para usarlos y ponerlos en valor. Y en ese sentido, pues los nuevos incentivos que se han lanzado en Vizcaya con el artículo 64, nosotros lo hemos estructurado dentro de lo que es nuestro programa de innovación con proveedores. Tenemos proyectos de innovación con proveedores, tenemos inversión en startups y tenemos la parte de la compra, que como digo al final es la que tracciona todas las innovaciones. Gracias al artículo 64 y a los nuevos incentivos que se han diseñado en Vizcaya, lanzamos una convocatoria en julio, convocatoria abierta, de forma conjunta con lo que es el equipo de BEAS, para poder
ayudar a llegar al mercado a nuevos productos y servicios de nuestros proveedores. De forma que son los proveedores los que mantienen la propiedad de los resultados de los proyectos que generan, pero Iberdrola les ayuda financiándoles y dándoles de forma anticipada para minimizar el riesgo de poner eso en mercado. Manuel Ángel, ¿algún caso concreto también que puedas compartir con nosotros en Telefónica y el resultado que ha dado esa Open Innovation? Pues si tengo que hablar de un proyecto, voy a hablar de Telefónica Open Feature. Telefónica Open Feature es una plataforma global que nació en el 2011, que hoy tiene presencia en 17 países y que engloba todas las herramientas e instrumentos de Telefónica para el apoyo de proyectos de emprendimiento, para la aceleración de esos proyectos y la vinculación de sus procesos de innovación con los nuestros y con otras organizaciones, otras empresas e incluso administraciones públicas, ¿no? Desde el año 2011 en Open Feature se han presentado más de 54.000 proyectos. Hemos ayudado a acelerar a más de 1.700 startups y hemos invertido en más de 700, ¿no? Con unos compromisos de inversión nuestros y de nuestros partners superiores a 480 millones de euros, ¿no? Pero si hablo de Open Feature en Vizcaya, tengo que hablar de Vizcaya Open Feature, ¿no? Que yo creo que se ha convertido, bueno, pues en una iniciativa referente en lo que es la innovación abierta. En Vizcaya Open Feature lo que hacemos es juntar a una empresa referente que tiene un reto de innovación real, una necesidad para su negocio que quiere resolver, y la ponemos en contacto con startups que después de entender y estudiar el problema, bueno, pues hacen propuestas para resolverlo sorprendentes, ¿no? Ese proceso creemos que ha dado resultados extraordinarios, algunos se comentaban antes, y nuestra intención es seguir trabajando en ese sentido en Vizcaya, donde quiero dar las gracias a la Diputación y a BEAD por su implicación en este proyecto. Gracias. Antoni, basándote en tu experiencia de apoyo a muchas organizaciones de distintas características, ¿cuáles crees que son los factores críticos para que procesos de innovación abierta sean exitosos? Bueno, es una pregunta compleja y sobre todo si quiero salirme del tópico, ¿no? Yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Es decir, conciencia sobre el conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros siempre reclamamos a las organizaciones que tengan un mapa de su conocimiento y tengan un mapa de su oportunidad, de su territorio de oportunidad. Por tanto, tener conciencia del conocimiento, tener conciencia de que ese conocimiento es muy caro, aunque esté amortizado, y que, por tanto, lo mejor que podemos hacer es sobreamortizarlo, ¿no? Tanto poniéndolo en movimiento fuera de nuestra compañía, que nos va a permitir relacionarnos con otros tipos de compañías para obtener aquello que el escaso tiempo de la ventana de oportunidad no nos permite, como, digamos, a la hora de captar conocimiento básico para nuestra compañía en el futuro, ¿no? Aunque sea una afirmación muy disruptiva, yo soy de la opinión que siempre es mejor pagar el conocimiento y pagar hay muchas formas de pagarlo, ¿no?, que no desarrollarlo, ¿no? Es decir, yo creo que justifica el desarrollo del conocimiento solo en áreas muy core de una compañía, porque no tenemos tiempo. Y ahí el Open Innovation, al estar bien relacionados con nuestro entorno, en entender muy bien qué conocimiento hay y cómo lo puede utilizar, nos parece que es un tema básico, ¿eh? Por eso, más allá del tamaño, más allá del potencial, vemos como un fenómeno que es la colaboración empresarial, desde compañías enormes a compañías mucho más reducidas, pues cada vez es un hecho más evidente, ¿no? Ainara, que cada vez más empresas se apunten a este tipo de iniciativas. ¿Cómo está influyendo en BEAD, que quiere contribuir al desarrollo, al crecimiento de las empresas de Vizcaya? Pues sí, está influyendo. BEAS, como parte del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya, está comprometida con la generación de nuevas empresas en el territorio y con la competitividad de las empresas existentes. Y eso quiere decir, ese compromiso quiere decir aportar valor. Y para aportar valor, si nuestras empresas, si nuestros equipos emprendedores están evolucionando,
se están adaptando a nuevas reglas de juego en sus entornos competitivos correspondientes, impulsados en gran medida por los vertiginosos cambios tecnológicos y por la globalización de los mercados, pues nosotros no tenemos otra también que evolucionar y adaptarnos e ir amoldando nuestra oferta de programas, iniciativas, servicios, etcétera. Creo que en los últimos años estamos dando muestras de ello, por lo menos ponemos todo el esfuerzo en ello, en revisar constantemente en nuestra oferta de programas, iniciativas, servicios, pero es una dinámica que tiene que ser continuada. Y eso quiere decir que nuestras formas de trabajar, nuestra actitud, también tiene que cambiar y evolucionar constantemente. Y tiene que caracterizarse, sobre todo, con una palabra que ha comentado también antes Antoni, que es la proactividad. Teniendo siempre presente a la empresa y a los equipos emprendedores en el centro de nuestro quehacer, tenemos que ser capaces de interpretar lo que dicen sus entornos y adecuar lo que hacemos. Ejemplos como programas nuevos de aceleración de startups que tenemos en nodos internacionales como Massachusetts o en Tel Aviv, pues eso lo demuestran. O también iniciativas novedosas que ya no son tanto, pero que además siguen evolucionando, en las que se ha tratado de apoyar en la cooperación en el ámbito de la I+D+I a empresas en sectores estratégicos, como pueden ser iniciativas como el CFA y otros que pronto nacerán, demuestran también que estamos en esa línea, ¿no? Pero esa es, ¿no? Eso es un poco ese cambio de cultura constante que tenemos que tener siempre presente para seguir aportando valor. Y bueno, en ese sentido sí puedo decir que todas las áreas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, las áreas de emprendimiento, de innovación, de internacionalización y las empresas públicas que estamos alrededor, además de BEAS, Seed Capital Vizcaya, Azpiegitura o Vizcaya Talent, bueno, pues tenemos eso muy interiorizado y hacemos lo posible para, como las empresas, incorporar también en nuestro quehacer la innovación abierta, relacionarnos con otros ecosistemas y otros agentes que nos permitan dar un buen servicio. Pues muchas gracias. Os agradecemos, Antoni, Manuel Ángel y Roberto, por haber participado en esta mesa redonda. Si queréis, os invitamos a volver a vuestros asientos. Ainara no, porque oraindik ere galdera batzuk. Bueno, eso, muchísimas gracias por vuestra aportación. Galdera batzuk, oraindik egin behar dizkiozu gure publikoari, izan ere, bueno, pues en tu afán por mejorar continuamente y adaptarte mejor a las necesidades y expectativas de las empresas, ¿no? Quieres lanzar unas preguntas al público que nos acompaña hoy. Bai, hala da. Hemen iaz ere egon zinatenok gogoratuko duzue, nola jaurti genituen galderatxo batzuk. Iazko hartan gaia hazkundea izan zen. Eta 10 minututan 3-4 galdera jaurti genituen. Jakin dezazuen erantzunaiek presente ditugula. Eta, aldugun neurrian eta gure ritmoekin ere saiatzen garela kontutan izaten. Kasu horretan beraz, eta aurten ere aurrera begiratuta, hainbeste jente hemen ikusita horrelako aukera bat, ezin dugu pasatzen utzi galdetu gabe, zer iruditzen zaizuen gai hau. Oraingoan berrikuntza irekia, Open Innovation edo innovación abierta deitzen dugun hau. Iaz, gogoratuko duzu ere egon zinatenok ordenagailu batzuk, geneuzkan maietan, datuak sartzen ibili zineten, eta urtengoan, lankidetzatxo bat egin dugu startup batekin. Startup berri bat Bizkaian daukaguna, Wikiops-ekin. Eta beraren laguntzarekin saiatuko gara zuen iritzia jasotzen. Decía que, al igual que hicimos el año pasado, no podemos dejar pasar la oportunidad, sería una irresponsabilidad total, de preguntaros a vosotros también, aunque luego tendremos también oportunidad para tomando algo comentar, ¿qué os parece esto de la innovación abierta? Lo vamos a hacer esta vez utilizando un aplicativo, una app, que ha sido desarrollado por una startup vizcaína de Bilbao, Wikiops. Os hemos ido pidiendo días previos al encuentro que os bajarais ese app, pero a los que no lo habéis hecho os hemos puesto encima de la mesa también, que ya lo habréis visto, una manera muy rápida y sencilla para acceder al mismo.
Entonces, bueno, pues a ver si funciona. A mí estas cosas me dan un poco miedo a veces, pero a ver si podemos ver vuestra opinión. Igual nos ponemos para... Bailoski. Bueno, pues la primera pregunta, si ya habéis accedido a la app, os preguntamos: ¿consideras que las estrategias, iniciativas de innovación abierta son válidas para tu empresa? Zure ustez, berrikuntza irekiko estrategiak baliagarriak direla uste duzu enpresarentzat? A ver. Tenéis que ir metiendo ahí vuestra opinión y esperemos poder ver el resultado en la pantalla. Bueno. Parece que sí. Continúo. Segunda pregunta. ¿Tienes interés en que Beas te informe más sobre estas experiencias? Beasek aldundiak esperientzia hauei buruz informazio gehiago ematea interesatzen zaizu? Iremos comentando todas a la vez porque veo que algunos vais respondiendo las tres. Y la tercera pregunta es: ¿estás en disposición, recibiendo el apoyo de la Diputación y de Beas, de participar en alguna dinámica de Open Innovation? Beas, Diputazioaren laguntzaz, Open Innovation dinamikaren batean parte hartzeko prest al zaude? Bueno, pues ya podemos ver los resultados. La primera, recuerdo, preguntábamos a ver si veis su validez, la validez de estas herramientas, de estas estrategias de innovación abierta. La segunda pregunta, hacíamos referencia a ver si tienes interés en recibir más información, conscientes de que todos no estamos, digamos, en el mismo estadio en relación a este tipo de metodologías. Y en la tercera, ya preguntábamos realmente si quieres tomar parte, ¿no? ¿Estarías dispuesto a tomar parte? Pues las respuestas nos hacen ver que por lo menos por esta línea tenemos que continuar y que para eso estamos. Deciros también que tenéis una última pregunta que no se va a ver, una última pregunta más concreta que igual tardaréis un poquito más en responder, pero que os vamos a, de verdad, encarecidamente agradecer que lo hagáis, ¿no? Y os preguntamos ya concretamente si tenéis una idea, un proyecto, una iniciativa relacionada con poner en marcha este tipo de estrategias que os gustaría ejecutar y que para lo cual os parecería interesante contar con nuestra colaboración. Bueno, pues parece ser que estamos ante un tema, por tanto, interesante, interesa daukan gai baten aurrean gaude, eta honek benetan animatzen gaitu aurrera jarraitzea. Eskerrik asko gure partetik etorri zareten guztioi, gero jarraian izango dugu gehiago hitz egiteko aukera, eta besterik ez nire partetik. Mila esker. Eskerrik asko baita zuri ere, Ainara, gainera guztiak funtzionatu du ondo, beraz, arrakasta bikoitza. Muchas gracias también a vosotros que habéis participado en esta dinámica. Bukatzeko, Imanol Pradales, foru diputatuari eskatuko diot oholtza honetara igotzeko. Junto a él repasaremos con qué herramientas de apoyo cuenta el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial para acompañaros en vuestros retos de crecimiento y de mejora de la competitividad. Pradales jauna, ongitorri. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen egoteagatik. Guretzat berriz ere, aurten ere, ohorea da horrelako gela bat beken ikustea.
Eta nire aldetik ere zorionik benoenak gaur sarituak izan diren enpresa eta pertsona guztioi, zorionak benetan. Bizkaia enpresa ekitaldi hau, orain dela 7 urte sortu zen Bizkaiko Foru Aldundiaren eta lurraldeko enpresa txiki eta ertainen arteko topagune gisa gogoratuko duzuen bezala. Elkarri entzuteko, diagnostiko bat adosteko, erronkak eta aukerak planteatzeko, horretarako sortu zen gaurko ekitaldia. Eta gaur, 500 lagun baino gehiago batu gara beken. Eta horrek esan nahi du, aldun nagusiak esaten zuen moduan, aldundia eta enpresa txiki eta ertainak batera goazela eta gauza partekatzen ditugula Bizkaian. Eta horrek uste dut posa emoteko aukera ematen dauala gaurkoan ere. Eta eskerrak eman nahi ditut gaurkoan ere Ainara Bazurko eta bere talde osoari. Gaurko ekitaldia nik uste dut hemen ikusten dena lan asko eskatzen duela eta ez ekitaldia bakarrik, baizik eta urtean zehar egiten den lana nik uste dut ere zoriondu behar dela eta eskertu behar dela. Eta gaur mil esker eta eskerrik asko Beazeko talde osoari eta departamentuko talde osoari, benetan. Me toca finalizar el acto hoy y recordaba que Bizkaia Empresa nació hace 7 años, nació como un foro de encuentro para la pequeña y la mediana empresa de Vizcaya, que es fundamentalmente el ADN de este territorio. A veces se ven más las grandes empresas, pero creo que la pequeña y la mediana empresa es la que realmente nos, como decía el diputado general, nos hace y nos convierte en un territorio pyme, y hay que reconocer vuestro trabajo diario, vuestro esfuerzo diario y sobre todo las ganas que habéis tenido en años anteriores de salir adelante y de que salga el territorio adelante. Y hoy es un día para escuchar, para intentar hacer un diagnóstico común, para plantear retos, para plantear oportunidades como la innovación abierta. Yo creo que estamos en este 2018 ante un ciclo y un escenario económico pues muy diferente al que hemos vivido en otras ocasiones, un ciclo de crecimiento económico a nivel internacional que también afortunadamente se refleja a nivel local. Todas las proyecciones para Vizcaya que han realizado en estas últimas semanas expertos, instituciones, organismos independientes nos dicen que 2018 será un buen año, creceremos en torno a un 2,8% como PIB, se generarán del entorno de 7.000–8.000 nuevos puestos de trabajo, la balanza comercial seguirá siendo positiva gracias a la fortaleza de nuestras exportaciones, la productividad sigue mejorando, es decir, que en términos de competitividad parece que vamos bien. Además, los costes de financiación siguen extraordinariamente bajos, diría yo, y la apreciación del euro nos obliga a no perder de vista que no podemos perder competitividad, valga la redundancia. Hoy hemos tenido además la oportunidad de conocer de mano del diputado general las modificaciones tributarias que entrarán en vigor en las próximas semanas y que nos dan un marco fiscal más atractivo que nos permitirá seguir mejorando en términos de competitividad entre las empresas del territorio y el conjunto del territorio. Hemos podido compartir también experiencias de quienes han apostado por la innovación abierta como palanca de crecimiento y de competitividad. Yo creo que es una buena metáfora la innovación abierta de lo que exigen los tiempos actuales. Compartir y cooperar, compartir y abrirse al conocimiento y al escrutinio de otros, dejar de mirarse al ombligo, colaborar, porque compartir conocimiento, experimentar nuevos enfoques de negocio o soluciones tecnológicas, arriesgando a atraer talento, son la vía para mejorar día a día. Este año 2017 han sido prácticamente 24 las empresas que habéis compartido dinámicas de innovación abierta en Vizcaya. Habéis participado en retos y habéis puesto sobre la mesa propuestas junto con más de 500 startups y pymes del territorio. Y tengo que confesar que cuando comenzábamos este camino, la verdad es que no teníamos la certeza de cuáles iban a ser los resultados. Pero gobernar también es emprender nuevos caminos y arriesgar, innovar. Y vistos los primeros resultados hoy, creo, sobre todo viendo lo que decía la encuesta, que tenemos que continuar por este camino. Pero, como se decía en la presentación, más allá del programa de innovación abierta,
me toca también relataros algunos otros programas que pone a vuestra disposición la Diputación Foral de Vizcaya. Me refiero, como no, a todos los programas que inciden en las diferentes palancas de competitividad. Inversión, internacionalización, innovación. Programas, por lo tanto, de emprendimiento avanzado, programas orientados a mejorar la competitividad como el 3I o el 2I, que son programas nuevos en esta legislatura, los programas que fomentan la cooperación para mejorar en términos de tamaño y dimensión, o en términos de internacionalización, o en términos de innovación, el CARLA-NEAN y los consorcios internacionales, son todo enfoques que se han ido adaptando, como decía Inara, para no perder comba y ser proactivos en el apoyo a la pequeña y la mediana empresa del territorio. Sin olvidar, como no puede ser de otra manera, los incentivos en el ámbito fiscal o incentivos de otro tipo que son importantes, como los informes de calificación fiscal que todos los años desde BEAS también se realizan para que muchas de las empresas que estáis hoy aquí presentes tengáis derecho a esas deducciones a las que se hacía referencia. El pasado año, el año 2017, hemos apoyado 450 pequeñas y medianas empresas de Vizcaya a través de los diferentes programas. 16,3 millones de euros de inversión directa que van a permitir la generación de 1.180 puestos de trabajo. Inversión pública para generar riqueza, para generar empleo de calidad y, por lo tanto, apoyar la competitividad del territorio. Esa es la única receta que conocemos en la Diputación Foral. Invertir para mejorar la competitividad y el bienestar de quienes vivimos y trabajamos en Vizcaya. Por cierto, este año aumentamos las dotaciones económicas, alcanzaremos prácticamente los 20 millones de euros y ya estamos abriendo todos estos programas. Esta misma semana el 3I, por lo tanto, estad atentos. Baina amaitzera noa, eta amaitu baino lehenago, azkenengo mezu bat helaraztea nahiko nuke. Hay que mirar al presente y al futuro con ilusión, porque todos los indicadores apuntan a que se está consolidando el ciclo de crecimiento económico. Y es el momento de fortalecer los proyectos empresariales y apostar por su crecimiento. El año pasado hablábamos de crecimiento en esta misma sala. Por lo tanto, es el momento de seguir tomando las decisiones de inversión que se dejaron aparcadas en otra época, de no cejar en el empeño de la innovación. Hoy hemos visto una nueva herramienta, la innovación abierta, de continuar en el ámbito de la internacionalización empresarial, de la mejora de los equipos, del refuerzo desde el punto de vista del talento de los equipos. Es el momento, lo decía el diputado general, es el momento de comprometerse. Por eso os pediría que aprovechéis las condiciones actuales para dar un salto cualitativo en términos de competitividad, porque sabéis, y también se ha dicho a lo largo de la mañana de hoy, que los ciclos en economía existen y antes o después volverán las complicaciones. Aprovechemos el ciclo actual, que es de crecimiento, que es de mejora, para dar ese salto cualitativo en términos de competitividad. Y fijaos en algo que quizás hasta ahora no le habíamos prestado la suficiente atención. Y este es mi último mensaje. Probablemente uno de los retos al que nos vamos a enfrentar con más crudeza en los próximos tiempos será la dificultad de encontrar capital humano, talento, profesionales suficientes y de calidad suficiente para sacar los proyectos adelante. El déficit de profesionales para conformar equipos de personas capaces de competir en el mundo. Nuestro talento es el único y más preciado recurso del que disponemos y tened en cuenta esto, cada vez será más escaso y más caro. Así que no olvidéis cuidarlo. Gure pertsonak zaindu. Gure pertsonak ondo zaintzea gure enpresatan, gure etorkizunaren giltzarria da. Beraz, aldu nagusiak esaten eta esan duen bezala, zaindu pertsonak, konpromisoa zaindu eta danok hobera egingo dugu. Eskerrik asko eta zorionak guztioi, benetan.
Eskerrik asko baita zuri ere, Pradales jauna, zure hitzengatik. Ekitaldea amaitzeko bidean da, ezagutza konpartitu dugu, iritzia eman duzue eta egindako lan ona ere errekonozitu dugu. Beraz, bagoaz, bakoitza bere lekura, lanera berriro, hori da dagokiguna, ez da. Baina gogoratu dezagun ala ere Bizkaiko enpresa sareko kide garrantzitsua garela eta noizbeika gure behar izan eta espektatiba konpartitzea elkarrekin aurrera egiteko beharrezkoa dala. Guk horrela uste dugu eta horregatik deitu zaituztegu ona etortzera, espero dugu goiz elkarrekin pasa dugun goiz hau aberasgarria izan dela zuentzat eta eskerrak eman nahi dizkizuegu berriz ere gure artean izateagatik. Está terminando ya este encuentro Vizcaya Empresa 2018. Os agradecemos que contestéis a unas sencillas preguntas sobre este acto. Nos van a permitir seguir avanzando y adaptarnos cada vez mejor a vuestras necesidades y expectativas. A la salida, dentro de un rato, os daremos una bolsa con información, pero esto va a ser dentro de un rato, porque tal y como ha avanzado antes también Ainara Basurco, ahora tenemos un momento para hacer networking. Va a ser un pequeño cóctel donde podremos comentar todo lo que hemos visto y escuchado a lo largo de estas 2 intensas horas, comentando vosotros que sois los protagonistas del desarrollo económico de Bizkaia. Eskerrik asko gure artean izateagatik eta hurrengora arte.